Bueno, hubo muchísimas razones y una de ellas fue principalmente porque es mi primera vez que hago un Erasmus como profesor. Dentro de la Universidad de Málaga este programa consiste en eso, en el intercambio de profesores. Existen dos modalidades, que una sería Erasmus Formación y Erasmus Docencia. En el Erasmus Docencia uno acude a otra universidad para impartir 8 horas de clase y por supuesto todo el intercambio de ideas y de programas que conlleva en la reunión con las personas de allí. Y el Erasmus Formación, por su parte, implica eso, que va el profesor allí a asistir a cursos de formación, congresos, una serie de talleres para formarse como docente. Esas son las dos principales modalidades de Erasmus que hay para docencia. Luego obviamente está Erasmus estudiantes, en los que hay un intercambio de estudiantes. Lo que estoy enseñando aquí sobre todo son diferentes herramientas aplicadas a la traducción y la interpretación, tanto lo que se conoce como traducción e interpretación asistida por ordenador, es decir, que tú tienes al traductor y el intérprete y hay programas que le asisten al traductor, como traducción directamente automática, es decir, lo que usamos todo el mundo, Google Translate DeepL, que tú metes un texto y te lo traduce automáticamente, e interpretación automática. Ha sido, ya digo, es que casi me emociona del buen trato que he recibido y la verdad es que han surgido muchas posibilidades que va a haber de colaboración con esos profesores. Me han preguntado cómo es nuestra institución allá y yo he podido intercambiar cómo es nuestra institución. Ellos me han comentado cómo funciona el sistema aquí. Después de mi seminario voy a tener una reunión con varias profesoras que, dado el contenido que he impartido, les ha resultado muy interesante y quieren ahora, por ejemplo, impartir un máster en tecnología aplicada a la traducción, en los que añadir diferentes conceptos clave de la traducción, como son posedición, traducción automática. La verdad es que está siendo muy fructífero, tanto por las clases como por las reuniones que estoy teniendo y el intercambio que va a haber. Y eso es lo bueno que tiene el programa Erasmus, que una cosa es lo que uno prevé, ese acuerdo que firmamos al principio, y después otro, todas las cosas que se lleva en la maleta y todas las cosas que deja aquí en la universidad. Yo aprendo mucho más, eso es lo bueno que tiene la docencia, que muchas veces aprende más de lo que uno da. He aprendido mucho cómo va el sistema acá, daba muchas cosas por sentado que después no eran tal que así, entonces cada vez que yo presentaba una cosa tenía la suerte de contar con la profesora Beatriz, que me decía, no, pero que eso en la realidad en Europa, en Uruguay eso es una realidad completamente distinta, o en América Latina es otra cosa completamente diferente. Entonces, ya digo, ese intercambio tanto con estudiantes como con profesores ha sido muy enriquecedor. El hecho ya de poner Erasmus en tu currículum, sea en cual sea la modalidad, sea Erasmus estudiante, Erasmus como docente, hace ver muchas cosas detrás. Por ejemplo, y significa el hecho de ser independiente, de querer viajar, de querer culturizarse, de estar abierto al intercambio de ideas, de querer compartir las ideas que uno mismo lleva. Todo eso es como si fueran un zip que va comprimido en el concepto Erasmus. Recomiendo que se postulen por lo que hemos comentado antes, por este enriquecimiento grandísimo que uno puede tener en una semana. Si dicen ya de por sí que viajar es una actividad que cuanto más gastas, más rico te haces, pues esto es igual. Esto sería intercambio, es cuanto más tiempo le dedicas y cuanto más energía y dinero inviertes, más rico te hace en todos los sentidos. Entonces, obviamente, les invito a participar sin duda.